no hemos tenido digamos, la oportunidad de tratarlo, de conversarlo, de analizarlo, porque nuestra forma un poco paternalista de entender las cosas nos ha llevado a tener más bien una idea tradicional del tema. Bueno, que lo que vamos a ver un poquito es cómo deberíamos enfocar el secreto profesional y dar las pautas que consideremos importantes como para que estas puedan ser manejadas por nosotros en el momento que tengamos el problema. Entonces, lo tradicional, recuerden ustedes, es que los médicos habíamos tenido una formación que más bien era conservadora. O sea, conservadora, ¿por qué? Porque habíamos visto, claro, con ustedes no hay tiempo de tomar el tema, pero la relación médico-paciente se estableció de una manera vertical, porque había una razón. El que sabe es el que maneja las cosas, y eso es en todo. Ustedes saben que en cualquier profesión, en cualquier mundo, el que tiene la capacidad, el acceso al conocimiento, sabe más que el que no lo tiene. De manera que en términos generales, cuando nos enfrentamos a una persona que domina un área específica del conocimiento, pues quedamos en ignorancia supina. Yo no puedo decir nada, por ejemplo, cómo hacer un puente, cómo hacer una computadora. Soy ignorante total, o sea, como analfabeto. Igual, el médico en ese sentido ha tenido esa sensación de que los enfermos son parte de nuestro quehacer, son un medio por el cual nosotros aplicamos nuestro conocimiento, la ciencia, si quieres el humanismo, si quieres la vocación de servicio, lo que quieras, pero había esa relación. En los últimos años, después de la bioética, esta relación ha comenzado a cambiar. Y ha comenzado a cambiar porque hay un contexto social. Ustedes saben lo que está pasando ahora, estos días con el Poder Judicial, está dentro de un contexto social. Es la sociedad la que la está sufriendo y es la sociedad que está dando las pautas. Por lo tanto, estamos de alguna manera reinventando, haciendo una reingeniería o haciendo la presión necesaria para que cambie el proceso. Eso mismo pasó en los últimos años de la medicina. La medicina andaba por su lado, desbocada, con la ciencia por delante, buscando con un sabueso el final del objetivo, que era curar, saber los secretos de la vida, de la muerte, qué sé yo. Y nos olvidamos de la relación médico-paciente, porque el paciente solamente seguía recibiendo la misma información que recibía desde Hipócrates. Beneficente, no maleficente, y punto. Cuando hay el cambio social que hemos visto en la Revolución Francesa, cuando aparecen los derechos humanos y cuando comienzan a tomarse las perspectivas modernas de lo que puede ser una relación entre profesional y usuario, comienza a cambiar la medicina en su aspecto relación médico-paciente. Y eso, hay una clase especial que a veces tomamos sobre actos médicos que nos tiene ese objetivo. Pero quiero que entiendan ustedes que ya no es el enfermo un paciente que tenga las condiciones de un cliente, de un salario por el que nos pagan y que tenemos que cumplir, sino es una obligación, es un derecho que la persona exige a nosotros. Ese es un giro muy importante en esos conocimientos que ustedes tienen que tener y tienen que llevárselos bien, porque miren, la profesión puede ser la más alta de las profesiones, como el periodismo, puede ser la más vil de las cosas que hagamos a los pacientes, por las cosas que a veces hacemos. Los pacientes a veces no merecen, los médicos, no merecen los profesionales que tienen, porque a veces no hacemos bien las cosas. Entonces, el secreto médico, de alguna manera, era parte de ese tesoro que teníamos los médicos, que pensábamos que era un privilegio, que el ejercer la medicina, que el ser médico, era un privilegio que les llevaba, entre otras cosas, a darles el tratamiento que nosotros imponíamos, a obligar a los pacientes a una serie de situaciones, a evitar de que el paciente tome conocimiento de la realidad de su problema, por las razones de la propia ignorancia que tenemos respecto al conocimiento. La medicina, señores, en este momento cura el 60% de las enfermedades. El 40% no se cura, los pacientes siguen muriendo. Hagan un ensayo clínico y van a ver como en las dos ramas igualitos se mueren. Los que están expuestos y los que no están expuestos igualitos se mueren, solo que hay una proporción de diferencia, que es la ciencia. Y eso es el avance del científico. Probablemente de aquí a unos años la medicina, cuando ustedes ya sean mayores o sus hijos, van a ver una medicina mucho más avanzada, mucho más curativa, mucho más
por lo menos que satisfaga lo que teóricamente uno quiere. Entonces, estamos en ese proceso. Entonces el secreto ha sido parte de eso. Y los derechos humanos han sido parte de este proceso. Entonces en estos tiempos se asume que las realidades en las cuales nosotros discurrimos como profesionales están ya expuestas a ese cambio. Entonces, a partir de los derechos humanos aparece el famoso derecho a la autonomía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro derecho, el principio que aparece? La justicia. La justicia. Son dos principios que son vitales. Y esto los tomaron los sajones, los que venían fundamentalmente de Alemania y Inglaterra, que son las ramas que conquistaron en Norteamérica, e impusieron, entre otras, estas teorías modernas, ¿no? Justicia, leyes, derechos. Eso no había en las constituciones franco-españolas. Habían otros derechos, el derecho romano, el derecho civil de los franceses, que son derechos muy interesantes, sociales, pero que no tienen ese otro mandato, ¿no? Como el que establecían las leyes inglesas, sobre todo. Entonces, los derechos humanos vienen de esa raigambre, ¿no? Claro, mezclados con nosotros, pero son las que ahora predominan. Entonces, con la bioética hemos recibido ese impacto de esta medicina que se practica ahora en Estados Unidos y ahora en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el paciente no era el pobre, el enfermo, en la foto es el muerto que está muriendo, ¿no? Sino era el exigente, ¿no? Como ahora. Tocan la puerta a veces, señores, yo quiero la cura, yo quiero esto, yo quiero el otro. Porque son exigencias. Entonces, dentro de esas exigencias viene el derecho de las personas a la intimidad, que es el derecho fundamental. Entonces, si el derecho fundamental de la intimidad entra en contacto con la medicina, entonces el médico tiene que hacer un derecho del secreto profesional. Y probablemente el secreto más antiguo que reconozcamos en la civilización occidental es el derecho al secreto de las profesiones. ¿Y eso quiénes lo hicieron? Los médicos. Después vino el secreto profesional, ya pues los abogados, todo el mundo se ha subido, con mucho derecho, que permite pues que efectivamente el médico deba aprender a manejar la información de su paciente, pero en un nuevo contexto de la confidencialidad. Entonces ya no es, si ustedes ven siempre, el secreto está libre, o sea, está como un derecho del médico para dar la información que crea conveniente a su paciente. Y por otro lado viene la raigambre de los derechos, dice, no, yo quiero información. Y como esa información se ha generalizado, todos pedimos información. Nadie de ustedes haría un intercambio de ningún tipo con nadie si no tuviera previo la información. Entonces, son dos fenómenos que intervienen. Uno, estos fenómenos sociales, y dos, el derecho a la información como parte de los derechos humanos. Dignidad, intimidad, derecho a la información. Entonces ya no es, pues por eso nosotros hemos sido formados arcanos, ¿no? Cuando veían la historia clínica, la tapaban la historia clínica. Dicen, ¿cómo le van a dar al paciente la historia clínica? Hasta hace muy poco, hasta el 97 que sale la ley, tímidamente. Y recién en los últimos años, tú vas y pides tu historia clínica. ¿Qué me han hecho? Cambió todo. Ese es un giro de 360 grados, ¿no es cierto? Entonces el secreto está involucrado en eso. Entonces ahí es el médico, y ahí viene lo que yo les decía, miren, la teoría está en cualquier... Entonces, si el curso se trata de teoría, está en internet, bajan, se pueden aprender 100 páginas, 200 páginas, todas las teorías juntas, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que ustedes tienen que llevarse de estas reuniones es ese criterio, de ver algunos puntos de lo que yo sé, para reforzar, para modificar, para lo que fuera. Entonces, eso es el objeto de la clase. Entonces, vamos a ver lo que nosotros llamamos secreto y confidencialidad, y no solo secreto. Muy bien. Entonces, la medicina es una ciencia que tiene que ver con la intimidad de las personas. Nadie lo puede dudar. Nosotros somos los únicos que podemos desnudar a una persona y hacerle los estudios necesarios. Podemos ver dentro de las personas, por tubos, por aparatos, por lo que sea. Entonces estamos invadiendo la intimidad de las personas. La intimidad es en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro físico. ¿Es cierto? En ese sentido, los derechos humanos establecieron con mucha claridad estos derechos. Miren, que no son los derechos de la salud, son derechos del individuo. Los derechos negativos más importantes, derecho a la libertad, y ahí entra el derecho al buen nombre, a la intimidad, a la privacidad.
a la confidencialidad. Y ahí se sumamos nosotros el principio de la información, ¿no? Que lógicamente le ponemos el membrete de información de la salud. Entonces, esto significa que este derecho a la intimidad, todo el mundo entenderá pues lo que es un derecho a la intimidad, ¿no? Cada uno de nosotros es íntimo, pues, nosotros tenemos dentro información que es personalísima, de todo tipo, política, social, cultural, sexual, etcétera, etcétera. Es un derecho que ustedes no pueden violentar. Y miren, los médicos por razones obvias tenemos el acceso a esta intimidad personal. Igualmente la privacidad, que es digamos, una suerte de valor adicional al de la intimidad, ¿no? Porque por la privacidad es que nosotros tenemos derecho a manejar esa intimidad. Y ambas son vulnerables. ¿A qué? A lo externo. Entonces hoy día muchas formas de poder intentar, de poder acceder a la información. De manera que el otro punto elemental, que también viene de alguna manera a ser un derecho humano, está íntimamente vinculado a la autonomía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? Uno mismo decide. La capacidad de decir. Entonces, de cualquier... miren, yo les digo, el peor de los castigos no es la muerte. La pena de muerte puede liberar a una persona, a un criminal. Pero la libertad, el estar confinado 1, 2 años, lo que fuera, es una de las peores. Es decir, te quitan tus derechos, te quitan todo. Y la capacidad de decidir se convierte en un elemento, miren, de primera fase. Es la ética de los máximos. ¿Cuál es la ética de los máximos? No es un... ¿La ética de los máximos? ¿Cierto? Entonces esos son los elementos vitales. Entonces, en ese sentido, la información al paciente viene a ser una expresión de la autonomía. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que saber qué cosa va a decir, hacer lo que sea. De manera que esa información capitaliza el concepto básico que tenemos. Y el último de los conceptos que ya es un poco más sofisticado es la confidencialidad. ¿Por qué? Porque confidencial viene del término confianza. Y confianza es lo que tú das de lo que tú tienes a la persona que participa contigo, al amigo, al enamorado, al novio, al esposo, al jefe o a quien sea. Pero tú lo das en la confianza. ¿No es cierto? Nadie revela nada así gratis a los demás. Yo no le voy a contar mi vida a la doctora, ni al doctor, ni a nadie. Eso es lo que yo tengo. Pero si yo se lo digo en confianza al médico, al padre, al sacerdote, al abogado, entra un fenómeno sumamente interesante. Entonces, esos conceptos que nosotros podemos vincularlos están más o menos vinculados entre ellos y conformarían de alguna manera esto que estamos contemplando. Entonces, acá viene el secreto. Entonces, ¿qué es el secreto? ¿Quién no sabe lo que es el secreto, no? Palabra griega que implica de que la información esté reservada con el cuidado necesario, ¿no? Y esto, pues, indudablemente está expuesto, obviamente, a ser revelado por diferentes fuentes. Miren, Hipócrates, el principal paternalista de todos los tiempos, el padre de la medicina, creó el concepto bueno, no él, no sé si sería él exactamente y lo escribió, pero el contexto de su tiempo establecía que lo que él viera o oyera, y lo puso en su tip, ¿no? Lo que yo viera, en beneficio, lo tengo que reservar. O sea, era un derecho, yo diría que en ese tiempo bien entendido, ¿no? Porque imagínense, ¿qué podías decirle a un rudimentario campesino que en esos tiempos sabía mucho menos que el doctor, ¿no? Que por lo menos entendía algo? Se podría entender. En los tiempos modernos podríamos ser un doctor en medicina, 4 años de medicina, ya sabe un montón, tiene el cerebro lleno de cosas. Viene una persona que no estudia medicina, pero es un ignorante en medicina. ¿Qué es el potasio? ¿Qué es el sodio? ¿Qué cosa es el electroencefalograma? ¿Qué cosa es los potenciales evocados? Están hablando otro idioma. En ese sentido, entonces, comparado con esos tiempos, había una diferencia importante. Hoy día hay una diferencia mucho más grande, pero sigue el mismo contexto. Entonces, muchos médicos tenemos este concepto del secreto. Entonces, es una obligación del médico, un derecho adquirido por el ejercicio de la profesión, cosa que cambió con el tiempo. Entonces, en la evolución,
paternalista que duró casi todos los siglos entre Hipócrates y nosotros, establecía pues con claridad el hecho filosófico, miren, de que el enfermo era incapaz. Por eso el término de enfermo viene de la palabra infirmus, que es poco estable, es inestable, es débil. Entonces, ellos consideraban, si nosotros somos los que sabemos, el paciente, ¿qué tiene que opinar en cuanto a su enfermedad? ¿No? Entonces, era un concepto que fue evolucionando y que, como hemos dicho, en las grandes revoluciones, entramos ya a los derechos, a la evolución, al método, ya viene a la deliberación, ya vienen los conceptos modernos que tienen que ver con los aspectos sociales, el derecho a las personas a la libertad, a la intimidad, al buen nombre, etc. Entonces, para efectos prácticos, podríamos decir que hay hasta 3 tipos de secretos. Y esto es universal. Cuando se habla de un libro secreto, ¡pum!, le sale esa lámina. Y son los 3 secretos más importantes, ¿no? El que tienes tú, elemental, el que tú accedes al otro y al que acceden los otros por otros medios para información necesaria. Entonces hay un secreto que es específicamente el natural, el otro es el secreto prometido, donde hay una promesa, y el último es el confiado. Entonces, el primero sería el que tenemos todos y que queremos mantenerlo por siempre, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que nosotros no les decimos a los demás y que tenemos que seguir guardando? Porque son cosas dentro de nuestra sensibilidad. ¿Por qué te ríes? ¿Qué secreto estás guardando? Entonces, el segundo es el prometido, ¿no? Es cuando es el compromiso de los amigos, de las personas, en los cuales hay un nivel de, por lo menos, en que tú puedes revelar lo que tú quieras compartir. Y el secreto de confianza es el que tú das a las demás personas en la medida de lo que explica la confianza, ¿no? O sea, yo le puedo decir esto a las personas que yo considero que tengan la calidad de que ellas, sin que yo les diga, guarden la información. Y en ese nivel de confianza entraba el nivel del secreto del médico, en el nivel de confianza. De manera que ya con eso el secreto médico comenzó a desarrollarse, y entonces el secreto médico entró dentro del secreto profesional y que estuvo vinculado indudablemente a las prácticas y funciones inherentes a las profesiones. Por lo tanto, tiene que haber un secreto profesional en medicina, en cirugía, perdón, en abogacía. Ustedes saben que el secreto del abogado. Hay una obra que estoy viendo que se trata de un abogado que es un mafioso. Los abogados tienen que tratar con mafiosos. Los abogados tienen que defender al bueno y al malo. Entonces uno se pregunta, cuando el abogado atiende a uno malo, ¿qué es lo que quiere con el malo? ¿Han visto ustedes cómo nuestro amigo el Nagasaki se vincula a la escoria de la sociedad y libera a algunas personas por el trámite, ¿no es cierto? Solamente por eso, no es siquiera por la verdad, ellos no buscan la verdad. Y dentro del secreto ellos se abrogan el derecho a la información que por confianza el delincuente se la dio. Y si esto lo extrapolan a la medicina, ustedes tendrían que guardar en la conciencia de ustedes lo que el paciente les dijo. O sea, ahí cumplimos la primera parte. La segunda parte es que no se habían considerado los derechos de los demás cuando hablamos nosotros de la protección que tiene que brindar en justicia a todas las personas cuando, por ejemplo, en el caso de la medicina, la confianza puede hacer daño a terceros. Cosa que en la abogacía no hay. En la abogacía tú puedes guardar el secreto y nadie te puede... El periodista no tiene la obligación de revelar sus fuentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa confidencialidad que el médico ha determinado, se ha ido definiendo, y ha tenido que mezclar estos conceptos primarios, iniciales, con lo que ya la exigencia nos da por norma. Entonces, la propia Ley General de Salud establece la obligación de información como un elemento fundamental. También nos basamos en los conceptos legales que dan las obligaciones establecidas por los códigos, como por ejemplo el deber de denunciar delitos. Como médico, no por secreto, no por confianza, vas a recibir un posible puñalada en la espalda, ¿no? Y vas a decir herida autoinfligida. Se va a meter un puñado en la espalda.
tienen la obligación por norma de hacerlo. Y otra información que le ha dado acto médico estará dentro de lo que está establecido por los códigos respectivos, ¿no? Hay información que el médico debe guardar, pero que no puede mantenerla más allá de los deberes ciudadanos. Para eso los códigos penales nos obligan a revelar información cuando sea conveniente, cuando sea de beneficio para el sistema, para el Estado, para la población. De manera que solo la información podrá pues, romperse cuando existan situaciones que lo ameriten, ¿no? Cuando el propio paciente dice, dígale a mi familia lo mal que tengo. Secreto conmigo, pero se autoriza para que lo diga. O cuando lo hace públicamente, cuando es un hecho público ya establecido, o cuando la autoridad competente, ¿no? Un juicio, por ejemplo. Y cuando sea también, ya de un punto de vista un poco más ético, cuando sea proporcionada a las personas, cuando este secreto pueda beneficiar, ¿cierto? O a las entidades aseguradoras. Obviamente, si yo soy un médico que estoy trabajando con una compañía de seguros, yo no puedo guardar secreto profesional del acto médico, ¿no es cierto? ¿Cómo sería yo? Pues, por ejemplo, viene un paciente epiléptico y quiere manejar un avión, un daltónico, no va a ingresar, por más que sea mi hermano, por más que sea lo más querido, va a confundir los aviones, va a servir un avión y se va a ir a otro país, porque no ve. Entonces no puede manejar un avión, ¿no es cierto? Ve las películas en rojo, todo en verde. Entonces todas esas cosas están dentro de este contexto del secreto que nosotros debemos guardar. Entonces esto tiene que ver de todas maneras con lo que está establecido públicamente. Entonces la confidencialidad que van a ver ustedes, sobre todo en Estados Unidos, acá también ya creo que cuando ustedes entran a una clínica y van a entrar a la clínica, le dan toda la información. Ahora en Estados Unidos tienen mucho cuidado, y acá en Perú también en las clínicas, porque el paciente se puede quejar de lo que sea, y puede en caso de daño o lo que sea, puede hacer unas demandas millonarias. Ustedes en el futuro van a tener que entrar a jugar mucho con el Poder Judicial. Nosotros podemos ser demandados. Ahora los médicos tenemos mucho cuidado para hacer las cosas antes de dar un veredicto, un diagnóstico o un tratamiento, o cuando hay resultados negativos, y mucho más en las hospitalizaciones, porque los pacientes están al tanto de lo que pueda suceder dentro de la hospitalización. Entonces ellos están al tanto de cuánto entra el médico, a qué hora sale, qué está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entonces conlleva un problema que debe ser prevenido, y la prevención es dar conocimiento. Entonces, cuando vean ustedes, les van a decir qué cosa consiste en el secreto, la confidencialidad, mejor entendida, que el secreto para esos efectos. De manera que, recuerden ustedes que el año 2005, ¿no? Fecha para el examen, por si acaso, la UNESCO ha sacado este documento que es tan importante para la bioética y para el ejercicio médico ahora, que ha enmarcado todas las cosas que se consideran hoy día viables para ser aplicadas y que están defendidas por la propia bioética. Y uno de los puntos importantísimos es sobre la privacidad. Entonces, miren, ya como un derecho bioético, ¿no? Y con una claridad mucho más establecida que lo que se han determinado los códigos civiles y penales, ¿no? Y acá entra directamente a la información que en confianza, ahí viene el criterio. En la legislación, pues, implica, entre otros, el derecho del secreto está más allá de la muerte del paciente. Eso es muy importante, todavía hasta ahora no entendemos muy bien eso. Nosotros somos muy boquiflojos cuando hablamos de los demás los pacientes. El Colegio Médico, obviamente, ha establecido el derecho del secreto, y miren ustedes con qué, y lo da precisamente con este contexto, ¿no? Es el duro de la secreto. El secreto no es el secreto per se, el secreto es la confidencialidad, que viene a ser un poco parecido, un término sinónimo, pero que tiene otras implicancias. El médico debe resolver, salvo, pues, como les he dicho, que sea un médico hecho para eso, ¿no? Si ustedes son contratados en un lugar para determinar que los enfermos, que vayan a ingresar, desarrollar, lo que fuera, son enfermos, hay que determinar que son enfermos, pues eso no podemos nosotros arrogarnos el derecho de decir que no son enfermos cuando lo son.
Mire, acá viene un punto que quería ver antes, y también cuando estábamos haciendo un taller sobre lo que es secreto profesional, y cuando alguno de ustedes duda todavía si es que uno debe decir las cosas, debe guardar el secreto a toda costa, entonces, en la parte de la sexualidad humana, más específicamente en la reproducción humana, hay un capítulo entero de que está relacionado con la sexualidad y sobre todo con los problemas relacionados, por ejemplo, con el aborto terapéutico o el aborto en general. Entonces miren a dónde va el principio. La cantidad de mujeres que abortan es enorme. Más de la mitad de las mujeres hacen un aborto espontáneo alguna vez en su vida. Los que tienen, los que llegan a tener llegaron a la conclusión de que el derecho del secreto del médico debería ser aplicado. ¿Por qué? Porque las propias normas no han entendido claramente el problema de la confidencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mujeres que abortan, por ejemplo, cuando uno recibe una paciente, por ley tiene que denunciar a la señora, a la mujer. Entonces uno obviamente diría, pues, bueno, la ley, lex artis es, perdón, lex dura artis, lex dura lex sed lex. ¿Sí? Por ley tiene que denunciar. Entonces ahí viene el capítulo nuestro. Si yo establezco que la confidencialidad es la parte más importante de mi ejercicio, y obviamente en un individuo éticamente maduro, ¿no? Porque todos somos éticos, pero para ejercer tenemos que practicarla, saber qué estamos haciendo, ¿no? No es cuestión de decir yo soy una persona honesta y punto, sino que en el contexto de lo que yo tengo que hacer. Entonces el médico cuando se mete al negocio es como cuando va un bombero a un incendio, no sabes cómo te vas a quemar, y sabes si puedes salir vivo del asunto, entonces es igual. Entonces cuando el médico, según este seminario, establecía el derecho del médico al secreto, debería ejercer, pero solo cuando habían motivaciones que uno personalmente se puede justificar. Por eso les decía, no es cuestión de dar normas. Si fueran las normas frías tendríamos que hacer lo que tiene que hacer, lo que dice la letra, pero en bioética tenemos que hacer lo que debe hacerse. Entonces, el secreto, de acuerdo a esta reunión que tuvimos, establecía con claridad cuáles eran las consideraciones que debíamos tomar para cumplir con lo establecido. Doctor, ¿abortar está penado? Claro, pues, ¿cómo no haces eso? ¿Qué te pasa, muchacho? O sea, ya. Oye, ¿tú eres Yo tenía de qué país? Igual, por ejemplo, tenía una complicación abortada, tenía una complicación y acudías a... No, claro. Pues, Pero tú eres varón. Y ahí... No, nada que ver. No, pues por eso. Yo dije que la mayor parte, lo dije hace 10 minutos, por eso estás pensando en otra cosa. La mitad de las mujeres abortan espontáneamente. Espontáneo, es normal. 2/3 partes de los abortos son espontáneos. De los otros, muchos de ellos no son deseados, para empezar. Por lo tanto, ya tienes un filón grandazo para que el paciente vaya y te diga, ¿sabes qué? Quiero abortar. ¿Por qué? Por cualquier razón. Porque no es el padre, porque no quiere casarse, porque siendo un matrimonio ya tiene muchos hijos, o porque no me da la gana. Ay, no, pues en el caso de matrimonio ya son unos malditos conchudos. No, doctor, me refiero, por ejemplo, que a una persona, a una chica, compra sus pastillas, ella aborta por otro lado. Eso es un aborto. Y ya, inclusive, ella se pone mal y acude a un... Eso es lo que estamos diciendo. A un centro. Eso estamos diciendo. Si tú Ya, como ahí la mujer, denuncia. en el caso tuyo no vas a hacerlo, pero si tuvieras la opción de hacerlo, irías en confianza a tu médico. Y el médico debería comprender. Otra cosa que vaya con una aplicadura de un maniobra abortiva, ¿no es cierto? Es otra cosa, ¿no es cierto? Si ves una rasgadura de cuello, si ves que han metido un palito, que le han hecho un degrado incompleto, no sé. Entonces tú ahí estás en la obligación, entonces ahí es el secreto. O sea, para que entendamos que nosotros no somos mecánicos, tenemos que entender el proceso, si en confianza la mujer, y yo considero que es algo viable, aplico mi bioética, aplico mis propias convicciones, puedo guardar el secreto social sin ningún problema. Lo que te quiero Aplico decir mi es lo siguiente, método de escucha y que discernimiento. en medicina, el secreto está manejado por el profesional, culto, consecuente
íntegro, que tenga las consideraciones del caso. O sea, no es cualquiera. Por eso te digo, nosotros debemos formar médicos ejemplares. No Profe, cualquiera podría tener acceso a ser médico. Mira, hay cuantas profesiones en las cuales no tienes ese riesgo. profesor, ¿puedo decirle otros dos casos? El aborto de eso que usted dijo, he oído que ya le pasó a mi mamá en el sentido de que vino una chica y ella, mi mamá, lo mejor es primero escuchar al paciente para saber si a la persona se le puede denunciar o incluso a veces hasta corregir, porque ella tuvo casos en que la señora vino y la verdad es que terminó desahogándose con ella porque resulta que a la pobre le habían descubierto un mal y resulta que ella había tenido varios abortos por ese mal y por eso siempre estaba llorando y los médicos de mal la rechazaban porque se ponía a llorar en su consultorio, ay, no puedo tener niños, y los médicos ya hartados, ya está llorona, pásela, ¿dónde está la otra médico mujer? Por allá, ya pásela para que la entienden, ¿no? Y mamá al final sí la comprendió porque debe ser horrible, estás esperando como 4 veces a un bebé y literalmente por ese mal, no me acuerdo, porque hay un mal que de verdad existe que hace que las mujeres como que su cuerpo no es compatible y la pobre no conocía hasta que ella pensaba que le habían hecho brujería. Y otro caso es que una chica vino una vez a mi mamá y ella le dijo, señora médico, quiero saber si estoy embarazada, me hace una prueba así. Y no sé cómo mi mamá de intuición dijo, ¿para qué? ¿Para que lo mates? ¿Para que lo abortes? Mamá le dijo así y la chica como que la miró molesta, como diciendo, ¿que usted qué le importa eso que lo otro? Entonces mi mamá como que ya detectó. No sé cómo lo hizo, será instinto de madre, de una madre de verdad. Bueno, pero ya ves, el médico está expuesto siempre a tener situaciones de este tipo, ¿no? O sea que es fácil entenderlo. Sí. Ah, Sí. otro tercer... Ay, perdón. Ya, mi consulta no está muy clara. ¿Por qué? Por ejemplo, mi amiga ya, toma Sí, toma la pastilla. sí. Ya. A ella, bueno, no puedo ni un médico ni nada, pero si alguien se entera, la denuncia y le meten a la cárcel. Pero lógico. ¿Sí? Por una píldora Es que abortiva. Te dije que por eso no debían el aborto es legalizarla. aborto. Nuestra obligación es... Está penado, es legal. Esto, profesor, ¿Aló? no vaya a decirme... no sé si deba decir esto, pero lo que pasa es que la píldora sí es abortiva en un porcentaje cierto, no siempre lo es al 100%. Eso no quita que la tonta de la ministra la haya legalizado sabiendo que podía pasar eso. No se pierda. El aborto es el aborto, pero estamos hablando de aborto inducido. Si tú te pones una tableta, estás induciendo el aborto, pues. ¿Y qué dice la ley? La ley dice pues, que tienes que denunciar a la persona. O hay que modificarla. Entonces, Es que en el caso de medicamentos ellas a veces no saben que están abortando. El problema es entonces el aborto inducido. No estamos bromeando. Si tú crees que esto es una clase de bromas, bueno, hay en la televisión los días sábados y domingos hay programas de chistes. ¿Estamos hablando de una discusión seria o estamos llevándolo esto a un tema? No, por favor. Pero en ese caso, digamos, si una píldora abortiva sería igual de ilegal, no debería como que... No, pero no es ilegal. ¿Quién te ha dicho que es ilegal? No, pero está diciendo que si yo como mujer, o sea, no sé, tengo relaciones ayer, hoy día me tomo la píldora... No, estamos hablando de la píldora. No. Por eso están confundiendo. Estamos hablando de la píldora, el utilizar el tromboxán. Ah, ya. Citotec. Hoy día creo que necesitan almuerzo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hace unas semanas un ginecólogo haciendo una clase de estas me dijo, doctor, ¿usted qué va a hacer? Yo tengo una mujer que ha venido 4 veces por haber abortado utilizando las técnicas de las prostaglandinas. ¿Qué debía hacer? Mándala a volar. Entonces, la idea, no sé, si fuéramos los médicos así, entonces no debería ser médico. Los médicos tenemos que entender primero a la persona. Y mira, lo que él planteaba me parece totalmente coherente. Si esto fuera necesario comunicar a una autoridad, habría que hacerlo. Pero el secreto profesional va a determinar lo que tú debas hacer. O sea, tú podrías utilizar el secreto para guardar información que muchas veces es sumamente importante.
Y si fuera caso, por ejemplo, de que han violado a una niña, porque un No, médico pues, me amigo, contó no que de metas, verdad pues, pasa. cosas, no me metas en otro terreno. No, pues. de verdad. ¿Qué tiene que hacer la violación? O sea, yo voy a ser cómplice. No, desgraciadamente creo que ahí es donde estoy recalcando, porque ocurrió un caso de que... No, pero ya no vamos a los casos, sino a los casos concretos. El médico tiene que denunciar lo que establece la ley. El problema que queda, entre paréntesis, la parte bioética que vamos a tomar, es cuando esto lo puedes analizar, utilizar tu concepto moral, los conceptos que te da la bioética, lo que sabes de la profesión. Yo haría muchas cosas, yo no tendría la necesidad de decir muchas cosas que conozco si hago daño a terceros. Yo, por ejemplo, me entero que un residente comete un error involuntario que pueda haber producido hasta daño al paciente. Yo podría, si fuera su tutor, en virtud de mi secreto, guardar el secreto. Claro, no lo debería dejar así. Si se muere, yo asumo que tendría que tomar una actitud diferente. Pero uno tiene que utilizar el secreto y la confidencialidad que tú recibes en la medida que tú lo vas a manejar. O sea que la chica solo pensaba que tenía el embarazo, pero no sabía literalmente que... Porque pasa también ese tipo de casos. De verdad, o sea, a ella le dicen, es una pastilla para que no tengas hijos, hasta ahí nomás, y la chica ya le vale, con eso le basta. Pero no sabe literalmente, a veces que literalmente está, su chiquitín se está yendo al otro mundo. No, pero eso no estamos hablando de ética, no hablamos de posibilidades. Todo se puede hacer. Ya me decía mi abuela que por esa razón hay mujeres mayores que deben... Pero No, de verdad. Lo importante que tenemos que tener es en frío lo que van a ver ustedes en el futuro. Miren, nosotros tenemos un debate muy importante. Por ejemplo, en el caso de que un médico se entera de que la persona, eso es un debate universal, que se entera de que la persona al hacer el ADN no es el consanguíneo con la persona que viene a solicitarlo. Más específicamente, en un trasplante se determina que el padre biológico no es el padre biológico por test de ADN. Si tú eres el responsable, tú tienes que tomar la decisión. Si tú te enteras que una mujer, un hombre o una mujer tienen un SIDA, tú vas a cargar con el problema y tú vas a determinar cuándo en confianza puedes guardar la información y cuándo no. ¿Y se podría hacer lo que suele hacer mi madre en estos casos? También. Dar un consejo, sobre todo cuando son jóvenes. Obviamente, eso es el motivo de lo más importante. Y en algunos casos ya tienes que regañarlos porque cuando son adultos son bien de más. Pero poniéndonos en el caso del hijo del SIDA, Ya. en ese caso, como habló de daños a terceros, Claro. pues, tendríamos como que ya más la obligación. Por supuesto. Hay que llamar a un psicólogo. Pero ya no solo la obligación legal, es la obligación ética. Por eso, ¿cuándo traspasas tú el límite de una situación? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿No es cierto? Claro, el daño a terceros es definitivo. Pues, ¿cómo voy a...? Incluso, por supuesto. Por eso, miren, los terroristas, los médicos que recibieron a los terroristas, cuando los agarraron les hicieron leña. Hubieron como 20 enjuiciados. Y de los 20, probablemente 18 no tenían todas el derecho a guardar el secreto porque esa era su obligación. Pero no era legal, mucho menos en el tiempo de terrorismo. Ni que Y fuera cuando puro. los agarraron fue bien. ¿Por qué? Porque habían guardado información. Pero ellos habían cumplido éticamente con no delatarlos. Y el colegio después tuvo que hacer ese reconocimiento, separar la paja del trigo. Pero no es lo mismo uno que a sabiendas del terrorismo, a sabiendas, y es como parte del sistema, hace eso. Y los otros que por amenaza, imagínense a uno de ustedes que les pasa eso. En pleno terrorismo viene una situación de este tipo. Te mato. A ver si como no me cures. A ver, habla pues. A ver si alguno de ustedes tiene el valor de eso. No es fácil. ¿Me explica de nuevo el caso? No lo entendí. O sea, ¿cómo me va a matar si lo voy a curar? O sea, me muero y ¿cómo lo voy a atender? No entiendo. Es el terrorismo. Estamos hablando de terroristas. Atender terroristas heridos. Ah, o sea que a mi abuelo le pudo pasar eso. A cualquiera. Y en el caso de que ya, daño a terceros obviamente sí, pero en el caso de que no haya daño a terceros, ¿cómo sería? Dependiendo del caso, tú tendrías que... Análisis de cada uno. Mira, Jesucristo le dijeron una cosa. ¿Qué pasa si mi burro se cae en un foso el día domingo?
O sea que los domingos no trabajan los judíos. O un sabatista, porque no saben ustedes sabatista, pero acá hay varias chicas que se han exonerado de los exámenes el día sábado porque el día sábado no trabajan, no hacen nada. Cuestión de convicción. Entonces, en este sentido, lo que digo es Jesucristo. Si es sábado, porque es el sábado, lo saco del pozo. No lo voy a dejar pues, en el pozo. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de acuerdo al momento. De hecho, lo que trato de decir A es la que no importa qué tanto te digan socialmente a lo que tú- no hacer algo, sino que si tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo correcto. Lo importante, entonces, en resumen, es la convicción. Así estés del jugando médico. PlayStation. El médico debe tener la convicción Yo lo vi así. necesaria, el conocimiento necesario, el respaldo ético necesario, las consideraciones bioéticas. Así estás armado. Pero si tú vas, como hay mucha gente que toma decisiones por convicción propia, no funciona. Ese es el problema más importante. De manera que yo creo que el acto del secreto es algo que es relativamente fácil, es relativamente accesible. Pero ustedes planteen cuando vean a los médicos, cuando pregúntenle, hagan las preguntas, ¿qué haría usted, doctor, en este caso? A ver qué te responde. A ver cuál es el respaldo que él tiene para justificar el hecho a favor o en contra. Porque lo importante, ¿sabes qué? Finalmente, es antes que tomen su decisión, hace un debate. Delibera. Por eso hay una clase de deliberación. Porque tú tienes que deliberar. O sea, el médico no puede decir, ¿lo hago o no lo hago? Tiene que deliberar. Y una vez que he deliberado, si las sumas de los aspectos bioéticos, que es una herramienta, miren, que podrían haber muchos otros conceptos más, pero estamos trabajando con 4 conceptos nomás. Es la ventaja del principialismo. De repente también es su limitación, ¿no? Porque podrían haber otras consideraciones más importantes. Pero ya bioéticamente tú podrías orientarte a tomar una decisión. Ni siquiera te puedo decir, hazlo o no lo hagas. Ni siquiera. Ni siquiera te puedo decir, te aconsejo. Yo lo que te diría, yo haría, que es la peor cosa que se puede decir cuando uno quiere dar ciencia. Pero es la actitud de uno. Entonces, si tú me conoces y tú sabes cómo soy, entonces puede ser bueno o malo. Pues si yo soy una persona mala, mi consejo va a ser más bien negativo. ¿Te das cuenta? De manera que yo creo que ese es el planteamiento del secreto. Colorín colorado, no sé cuánto se ha terminado. El día jueves no vemos. Entonces, el viernes el examen es a las 9. Jueves a las 10. A las 10. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Eso es lo que quiero ver. Miren, 20 es muy poco para todo lo que podemos preguntar. Si yo les puedo preguntar 40 preguntas fáciles, lo hacemos. ¿Hasta qué tema es? Hasta este. 40 fáciles, pero lo fácil significa que ustedes hayan leído. Mira, yo desde el comienzo les he dejado algunos tips de todo el curso. No hemos terminado, terminamos 1:30, ¿no? ¿O no, doctor? Terminamos a la 1. Como usted diga. No digo yo, era de 7:30 a 1. Ahí, Lo que hagan después. aquí. Sí. A la 1. No, eso lo han dispuesto. Perdón, sí. Doctor, entonces son 40 preguntas y son... Mire, yo quise hacer 40 preguntas. Yo siempre pregunto 40 preguntas fáciles. Porque lo fácil es que el problema es que ustedes han tenido poco tiempo para leer. Y yo no sé si durante las prácticas han podido reverbar, porque la idea, hay un método que se llama Suzuki. Suzuki significa repetir. Tú repites 3 veces un tema y finalmente lo aprendes. ¿Cuántos principios bioéticos? ¿Cuánto fue la bioética? ¿Cuál fue Nuremberg? Estamos dando vuelta y vuelta al mismo tema, de manera que no son muchas cosas. Y el resto se complementa con las exposiciones. ¿Cuántos temas más de hasta este? ¿O hasta No, tendríamos que hacerlo hasta... el que decía antes del profesor? Perdón. Un momentito. ¿Estamos en cuál? ¿En cuál capítulo Estamos en estamos? el 10. Este es el 10. ¿Este es el 10? No. Sí. 2, 4, Ayer 6, fueron 7 y 8 y hoy han sido 9 y 10. ya. Entonces hasta el 6 y luego de... Espérate un ratito. Son 12 en total. Ajá. Sí, entonces tendría que ser hasta el 6. Ya. 40 preguntas. Y al final Vamos a intentar 40 preguntas para que puedan Más responder. fácil. Muy bien. ya sería 40. Eh, Ya.